Si quieres pasar un verano entretenido, no puedes perderte mi libro, La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine. Directo a las estrellas. Hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo a las Estrellas. Chao, se os quiere, chao. El escritor Richard Matheson es y será uno de los grandes autores de la ciencia ficción de todos los tiempos. Un escritor vinculado a la serie de culto tremendamente inquietante y altamente recomendable conocida como La Dimensión Desconocida, en la que también participó Ray Bradbury. Soy Leyenda de Richard Matheson ha sido editado en esta ocasión por Planeta, una obra que ha tenido 3 adaptaciones cinematográficas importantes. La primera tuvo como principal estrella a Vincent Price en una coproducción italo-estadounidense titulada El último hombre sobre la Tierra. La segunda se titula The Omega Men y estaba protagonizada por el mítico Charlton Heston, ganador de Oscar, que se convirtió en icono de la ciencia ficción gracias al Planeta de los Simios, viviendo una segunda época gloriosa relacionada con películas de dicha temática. Esta estaba ambientada en la Guerra Fría. La tercera versión es muy querida por el que les habla, pues la protagonizó Will Smith y es muy entretenida. Y como dato curioso, partes de la ciudad de Nueva York se cerraron durante los fines de semana para que aparecieran absolutamente vacías. Por eso resulta tan inquietante. El caso es que llega a las estanterías de las librerías la versión española de Soy Leyenda, que guarda cierta relación con la versión de Charlton Heston, pero con cierto toque grafitero y con unos dibujos que recuerdan al anime. Sus autores han sido Tony Caballero y Sergio Hernández. 2 valencianos que encajan a la perfección, nunca mejor dicho, en esta historia, pues el escudo del Valencia Fútbol Club tiene un murciélago, lo que tiene mucho que ver, lógicamente, con esta historia de vampiros. Se trata de una distopía que no invita a la esperanza, o casi que sí, pero muy al final, pero sí podemos decir que invita a la reflexión sobre la capacidad de sacrificio para salvar vidas y sobre las dificultades por las que tienen que pasar los científicos para poder cumplir, en el caso, por ejemplo, de los médicos, con su juramento hipocrático para salvar vidas. Si te gustó este comentario, quizá podrías recomendarle nuestro canal de iVoox Cine Libertad a un amigo. Te lo agradeceríamos con toda el alma. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. En una semana marcada por la crisis migratoria nuevamente, nosotros intentamos animarles este mes de septiembre hablándoles de los estrenos del verano, los mejores estrenos del verano, sobre todo Buffalo Kid, que todavía puede verse en cartel y que es desde luego fabulosa. También les recordamos que tenemos un especial, ya que entrevistaremos a nada más y nada menos que Juan Antonio Corbalán, que ha publicado un libro sobre baloncesto. Y por supuesto no pueden perderse nuestras secciones habituales. Estamos ya ultimando los detalles para el inicio de la temporada, que oficialmente, o por lo menos este programa, empieza la semana que viene. Así que estén atentos porque habrá sorpresas como siempre. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado _Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad.
Críticas en un minuto. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Y como viene siendo habitual en nuestra sección de críticas en un minuto, saludamos del modo habitual. Hola amigos y oyentes amigos de la radio. En esta ocasión desde el canal de iVox Cine y Libertad, al que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si lo consideras oportuno, vamos a hablar de Buffalo Kid y los mejores largometrajes de las vacaciones. Este verano el público familiar ha sido agasajado con un buen ramillete de películas de gran nivel sin el sesgo ideológico dominante. Por eso recomendamos y analizaremos algunos detalles de Padre No hay más que uno, 4, Los Minions, La Trampa y muy especialmente Buffalo Kid. En primer lugar, Buffalo Kid porque tiene su origen en Cuerdas, que fue un premiado cortometraje que pone en alza a los chavales con parálisis cerebral, ya que, como todo el mundo sabe, pero ellos muy especialmente, tienen unas limitaciones físicas y por tanto necesitan sentirse integrados en su grupo. Este cortometraje lo hemos puesto en colegios y es utilizado por muchos maestros y profesores para concienciar sobre el tema de la discapacidad. Yo recuerdo todavía una maestra que me lo recomendó. De hecho, en mi modesta opinión, esta producción ha sido el germen, es decir, este cortometraje ha sido el germen que ha permitido el éxito de esta película, Buffalo Kid, pues los niños que habían visto el popular cortometraje de dibujos animados rápidamente identificaron al personaje. El caso es que la pareja de ases, los García, Pedro Solís García y Juan Luis García Galocha, creadores del citado corto, se pusieron la manta en la cabeza y se pusieron manos a la obra para contar una gran historia a la altura de la época buena de Pixar, ofreciéndonos una cinta de animación 100% española, magnífica. Hay que decir y decimos que la época buena de Pixar, donde había producciones tan interesantes como Up, Toy Story 3 o Coco. Pues Buffalo Kids hay que decir que es una historia muy humana e inspira ternura. Es un canto a la amistad y a las historias de aventuras. Por eso esta producción recuerda a La Vuelta al Mundo en 80 días, a Los hijos del Capitán Graham, ofreciéndonos guiños a Oliver, a Titanic, al western El oro de McKenna y el actor Lee Van Cleef en El bueno, el feo y el malo. Las situaciones cómicas se entremezclan con el drama, ofreciéndonos varias lecturas para que padres e hijos, abuelos y nietos disfruten de una gran historia respaldada por una banda sonora realmente inspiradora que apela a la épica, en la que la protagonista es una chica muy valiente que lidera a un grupo de 3 formado por 3 personas, recordándonos que detrás de una gran mujer hay un gran hombre. Y lo decimos porque en otras ocasiones hemos dicho lo contrario. En esta ocasión es su hermano que representa a las personas responsables. Y por supuesto no nos podemos olvidar del protagonista, un chico con parálisis cerebral, que es el puente entre la vida y la trascendencia, en este caso la relacionada con los Cheyennes, donde incluso se denuncia la injusticia cometida contra los indios norteamericanos a los que se les arrinconaron en reservas al incumplir una serie de promesas. Todo lo contrario que pasó con los españoles, que siempre los integraron. De hecho, hay muchos indios de Estados Unidos que han recuperado sus tierras gracias al Archivo de Indias que se encuentra en Sevilla. Por último, esta producción destaca el valor de la acogida y es un valor que queda patente de modo contundente, así como el de la familia, ya que tiene grandes momentos de gran belleza implícitamente cristiana, pero también cualquier persona, creyente o no creyente, pues puede disfrutar de esta historia, porque está abierta al mundo. Con respecto al resto de producciones, Los Minions 4 es para mi gusto la mejor de todas, la más divertida, con unos gags buenísimos y con guiños a la familia. Así como Padre No hay más que uno, 4, que no es la mejor de todas, pero sigue siendo respetuosa con el público y sus creencias. La Trampa de Shyamalan entretiene, tiene momentos originales, pero se desinfla, es como una especie de
trampantojo. Es una película tramposa hasta cierto punto, o tiene un toque ciertamente infantil porque nos ofrece ciertos toques o ciertas escenas de escapismo que resultan un poco creíbles y un poco fulleras. No obstante, la mejor película del verano es sin duda Buffalo Kid, y por favor, lleven a sus hijos, lleven a sus padres, lleven a sus abuelos, porque merece la pena. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado, _Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Estás escuchando el Directo a las Estrellas con Víctor Alvarado. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Por fin llegó a las estanterías de las librerías españolas el integral de los 4 fantásticos de un tándem español. Sí, han oído bien, un tándem español, una pareja española que triunfó en Marvel, ya que la primera parte de este integral, titulado Sombras en el espejo, estaba escrito y dibujado por el tristemente fallecido Carlos Pacheco, que contó con la labor de apoyo del guionista Rafael Marín, y que se sacaron de la manga una trama muy imaginativa, dinámica, donde los diálogos fluyen de manera muy natural y las historias son muy divertidas, así como los diálogos. También, por cierto, Jesús Merino participó en lo que se refiere a tintas y colores. La segunda parte de este ejemplar cuenta la etapa en la que Carlos Pacheco estuvo respaldado por Jed Love, uno de los mejores guionistas de DC y de Marvel, autor de la tetralogía de los colores en la editorial encabezada por Stan Lee, uno de los autores más románticos y sentimentales del universo de los superhéroes. Aunque aquí lo verdaderamente interesante fue la labor de Carlos Pacheco y Rafael Marín, ya que sus guiones son muy simpáticos, muy entretenidos, pero fueron frenados hace 20 años por la corrección política que empezó en Estados Unidos, y de esos polvos vienen esos lodos aumentados por la Agenda 2030, por la globalización y por las políticas del nuevo orden mundial. Por esa razón hay que leerse la entrevista que Lidia Castillo hizo a Jesús Merino y a Rafael Marín cuando Carlos Pacheco ya había fallecido. Rafael Marín era un guionista al que no le gustaba el método Marvel propuesto por Stan Lee, en el que Jack Kirby dibujaba y Stan Lee ponía después los diálogos de manera muy acertada. ¿Qué más te podemos decir? Pues te podemos decir que estos autores empezaron con Los Inhumanos, aunque lo verdaderamente importante es lo que vamos a contar de los 4 fantásticos. Concretamente dijo Rafael Marín lo siguiente cuando se puso a trabajar en una compañía tan importante como Marvel. Una cosa de la que te das cuenta es que tú eres extranjero y ellos son extranjeros, y tu forma de ver las historietas no es la que tienen ellos. Por ejemplo, ellos contaron lo siguiente, que es bastante jugoso e interesante. Por ejemplo, hay un comentario de la Antorcha Humana que por lo visto no era aceptable en la compañía Marvel. Pues la Antorcha Humana dice: ¿puedo ofrecerte algo? ¿Agua? ¿Té? ¿Yo mismo? Y se lo censuraron en 2001. Solo pudo recuperarse este diálogo años más tarde. Con La Mujer Invisible pasó algo parecido. Pues una periodista le pregunta: ¿cómo te sientes siendo la más débil de los 4 fantásticos? Y ella decía: bueno, ya sabes cómo es trabajar con hombres. No levantan la tapa del VC, no cierran la pasta de dientes. Y por lo visto eso no se podía decir
y tampoco se podía decir lo que dijo entre dientes: mi poder es muy bueno, me ahorro en peluqueros y en Wonderbrags. Por lo visto eso era un escándalo en Estados Unidos, pero desde luego si esto se hubiese comentado en Inglaterra, pues estos autores, Rafael Marín decía por ejemplo que por este comentario lo hubiesen sacado en hombros, y no le faltaba razón. Con la cosa también pasó algo parecido, porque fumaba puros cohiba, que son los más famosos de Cuba, pero claro, como Estados Unidos estaba enfrentada a Cuba por el comunismo cubano, que era tan feroz, pues esto por lo visto no se podía decir, porque claro, quería hacer una especie de referencia a que la cosa los había comprado de contrabando. Como dato curioso, el jefe de obra de una de las páginas de este ejemplar pues lleva la portada de DC. No sé si eso es una indirecta a la compañía como una forma de burlarse de ellos. Otro comentario interesante es el que tiene que ver con el amo de las marionetas, en la que Rafael Marín dice: quisimos hacer una parábola entre la libertad y la seguridad. Los que estaban ahí eran señores que habían renunciado voluntariamente a sus libertades por tener la comodidad de vivir. En la América de Norman Rockwell, a lo que Rafa Marín sigue: eso es decir, felices y contentos. El final era distinto, se separaban por fin Ben y Alicia y se despedían. Cuando nos llegó el TVO vimos que termina con un abrazo que no estaba en el guión. Además, leemos con espanto que los habitantes del pueblo eran criminales mentalmente insanos, a quienes había metido ahí el gobierno para controlarlos. Todo lo contrario a lo que queríamos contar, que era una parábola que estamos viendo ahora. La gente prefiere seguridad a libertad, y aquello nos sentó. Por último, hay que decir que las aventuras son vibrantes, como cuando se cuenta esa historia de unos monjes españoles que echan al diablo de España, donde se destacan y comparan los valores cristianos de España con la ética de los Cuatro Fantásticos. Hay una viñeta muy chula de la cosa vestido de rapero que me ha encantado, así como la aventura relacionada con los Skrull, donde se puede percibir la humanidad de los Cuatro Fantásticos, que funcionan como una familia unida, que se quiere y se ayuda. La única pega que le pongo a estos dibujos de Carlos Pacheco, o por lo menos es la pregunta que me hago: ¿por qué los dibujos de los ojos de los personajes de Carlos Pacheco en este caso son tan pequeños? Y lo digo porque de alguna manera pierden un poquito de expresividad cuando este señor es un extraordinario dibujante. Y decimos extraordinario dibujante porque también era un perfeccionista. Por ejemplo, hay una anécdota que cuentan Jesús Merino y Rafael Marín, que es que cuando le llegó el resultado del cómic de Flash, Carlos Pacheco se pilló un rebote espectacular, impresionante, y decía que esto era una M mayúscula, porque era un señor tan perfeccionista que le irritaba mucho que no se hiciesen bien las cosas, y sobre todo le molestó muchísimo al tratarse de una gran compañía de cómics famosa en el mundo entero. Si te gustó este comentario, quizá podrías recomendarle nuestro canal de iVoox Cine Libertad a un amigo. Te lo agradeceríamos con toda el alma. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado de hoy es muy especial para los que amamos el baloncesto. En su palmarés se encuentran Copas de Europa con el Real Madrid, medallas de plata en los Juegos Olímpicos y campeonatos de Europa, siendo considerado como uno de los mejores jugadores en los años 80. Nuestro invitado responde al nombre de Corbalán, Juan Antonio Corbalán, y es el autor, junto a Francisco Gallardo, del libro Esto no estaba en mi libro, de la historia del baloncesto. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo un jugador de baloncesto se mete a médico o cómo un médico se introduce en el mundo del baloncesto? Bueno, es que yo creo que en la vida no funcionamos como islas y no somos compartimentos estancos. Es decir, todos estamos impregnados de lo que es la actividad de la vida en líneas generales, y tú no eliges hacer una cosa u otra y solo eso a lo largo de tu vida. Tú vas enfrentándote a todas aquellas apetencias, necesidades, como queramos llamarlo, y dentro de eso pues coinciden. En algunas personas son muy de foco, otras personas son mucho más amplias, más transversales,
y yo considero que tengo una mente un poquito, digamos, abstracta y transversal, y en mi caso pues fue algo elemental. Siempre he estado acostumbrado a hacer muchas cosas de carices muy distintos. ¿Y cómo compaginaste tus estudios con los entrenamientos del baloncesto y además en el Real Madrid precisamente? Bueno, pues en la época en la que a mí me tocó vivir todo aquello, tengo que decir que si lo hice es porque era posible, y segundo, pues sacrificando un montón de horas de lo que podía ser mis datos de diversión o de asueto con el resto de amigos. Lo que yo tenía que hacer con mis amigos y jugar y salir y todo eso, pues se lo dedicaba al entrenamiento, al deporte en definitiva, que le dedicaba prácticamente todo el día, y el resto lo dedicaba a ir a clase y a estudiar. ¿Y qué es lo que ha llevado a publicar este curioso libro? Bueno, esto Paco y yo quisimos hacer desde hace ya mucho tiempo algo que acercara a la sociedad en líneas generales a la parte no visible de lo que son los deportes. Todo el mundo, cuando habla del deporte, pues piensa en Juegos Olímpicos, en mundiales, en deporte de altísimo nivel de competitividad. Y la mayor parte del deporte que vivimos no es así, aunque sea ese deporte de máxima expresión el que llama la atención. Bueno, pues quisimos ahondar en todos esos pequeños factores que incluso en el deporte de alta competición, como en el deporte de la gente que lo hace por pura afición, mueve los sentimientos, las emociones, las capacidades, las relaciones de cada uno de los aficionados. Acabas de decir que te gusta tocar muchos palos. Ya el tercero que conozco en un minuto que llevamos hablando. Escritor, jugador de baloncesto, médico. ¿Hay algún sueño que te queda por hacer? ¿Tienes algo pensado en tu jubilación de hacer algo especial que no hayas hecho ya? Bueno, era Calderón el de que toda la vida sueño, ¿verdad? Bueno, sí. Pues a mí me da la sensación de que eso es un poco así. Yo creo que nuestra vida es una vida que está llena de anhelos, de cosas que te gustaría conseguir, que eso va por un lado, y luego hay otra parte que son las cosas a las que tienes acceso y tienes posibilidad de conseguir, que son las que te fijan más en la tierra, te fijan más al suelo. Hay algunas personas que tienen capacidad de moverse un poco más hacia el sueño, pero pocas lo pueden mantener si no tienen bien cubierto lo que es afianzarte en la tierra. Yo creo que he tenido mucha suerte porque a mí casi todos los sueños que tuve en mi vida me atropellaron y antes de desearlos ya los tenía encima. Eso me supuso un grado de dedicación y un grado de ocupación tan importante que realmente he tenido poco más de tiempo para poder seguir soñando. Pero tengo muchas aficiones, muchas ilusiones. El conocimiento en sí es un sueño en sí mismo y creo que los ansias de conocimiento, de cultura, de conocer gentes, situaciones y, en definitiva, áreas de mejora y de aprendizaje, pues es lo que ha marcado lo que podríamos llamar mis sueños. Sí. Con respecto a La Plata de Los Ángeles, yo recuerdo a mi padre que, claro, los partidos no se podían ver a hora razonable aquí en España y me iba informando. Han ganado a China, han ganado no sé cuánto, han pasado a cuartos, llegan a las semifinales, se enfrentan a Yugoslavia. Claro, el partido bueno, que es el que nunca ponen, que es el de Yugoslavia, porque claro, el oro era como el disfrutar del éxito, de estar jugando con jugadores que iban a entrar en la NBA, pero claro, el cruce importante fue el de Yugoslavia. Para los que sabíamos que Yugoslavia es que era casi imbatible, pues la verdad que ese partido no se suele poner y es una pena porque es quizá el más fácil de poder disfrutar por el éxito que supuso. La pregunta en sí es ¿cómo sentiste cuando conseguiste ese pase? Si disfrutaste jugando con los jugadores de la NBA, ¿cómo fue ese famoso tapón de Fernando Romay? No sé si nos puedes contar algún detalle de esa final y de esas semifinales. Bueno, yo te diría que cuando tú estás jugando un campeonato importante, un campeonato serio al nivel de los que estamos hablando, la palabra disfrute no entra. El disfrute está en el camino, en saber a dónde vas, en saber en qué sitio llegaste a jugar, que es como
para un taurino sería como torear en la plaza de toros de Las Ventas. Haber podido jugar en el campo de los Lakers es ya un sueño en sí mismo. El resto ya te lo da el guión y va en el salario. Tú juegas con quién te ponen, dónde te ponen, y la palabra ilusión ya a mí no me cabe. La palabra empieza a ser competición, empieza a ser hacer las cosas lo mejor posible para poder superar al contrario, o lo menos mal posible para que el contrario no te aplaste, como fue, digamos, en esa final de Los Ángeles. Y es así. Yo he tenido la fortuna de que casi todas las cosas que me cruzo en la vida me gustan, porque, por lo que te he dicho, porque no hay nada mejor para que una cosa te guste que saber de ella, que conocerla y que poderte dedicar, aunque sea mínimamente, a ella. Y a mí me ha pasado siempre eso, que he sabido separar muy bien el momento de diversión, que era todo, menos el momento de competición, que era únicamente los partidos, en lo que lo importante era ganar. Como una persona bajita, claro, porque tú quizás seas uno de los bases más bajitos de los últimos 40 años españoles. No sé si tú llegaste a los 1,82. Yo en mi recuerdo tenía 1,78, pero he mirado en internet y venía 1,82, 1,83. ¿Cómo un jugador pequeño se mueve entre los grandes? ¿Qué es lo que tiene que hacer para poder triunfar? Porque tiene que ser difícil. No sé si en la NBA lo hubieses podido hacer bien. Bueno, en la NBA hay muchos jugadores de mi estatura. El puesto de base tiene una estatura, yo diría, ideal, que está entre el 1,83, 84 y el 1,90 desde mi punto de vista, y creo que además el baloncesto define claramente que se necesitan de todas las capacidades y todas las habilidades. Un enano no es nadie justo debajo del aro, y si estás quieto, pero un alto es como un mojón si se está moviendo por el centro del campo, donde todo le supera. Por lo tanto, yo creo que cada uno de los secretos de la vida deportiva de los jugadores es saber encontrar cuál es tu sitio, estar muchas veces en el sitio que debes y casi nunca en el sitio que no debes. Y luego hay que pensar que el base, gracias al base, el resto de los jugadores pueden jugar con la comodidad y el orden que un buen base siempre aporta a un equipo. Sí, yo mido 1,72, mi padre medía 1,72, a él le llamaban el gato porque saltaba mucho y jugaba muy bien. Se dedicó durante un tiempo a hacerlo y creo que estaba en selección y podría haber ascendido poco a poco. Pero claro, en esa época eran los inicios del baloncesto, y una cosa que siempre me ha llamado la atención es que el baloncesto ha calado mucho en la clase media española. Hay muchos colegios concertados religiosos en los que han salido muchos jugadores, luego los institutos, por ejemplo el famoso Ramiro de Maeztu en Madrid. ¿Por qué crees tú que la clase media disfruta tanto con el baloncesto? Porque siempre ha habido tan buen ambiente, no suele haber follones como en el caso del fútbol. ¿Qué es lo que lleva a la gente a seguir un equipo de baloncesto? No sé si eso nos lo puede explicar en unas cuantas palabras. Bueno, se puede explicar porque el baloncesto es un deporte que se tuvo que aprender en un colegio. El fútbol se aprendía generalmente en la calle. Muchos niños tuvieron la fortuna de aprenderlo de una manera reglada en el colegio, pero casi todo el mundo del fútbol pues venía de equipos mucho más populares que no pertenecían a organizaciones educativas. Entonces eso creo que marcó un poco la realidad de aquellos tiempos. El fútbol era un deporte de calle. Yo jugaba muchísimo al fútbol y yo no paraba de jugar al fútbol en la calle, permanentemente estaba jugando al fútbol. Sí. Pero luego el baloncesto lo aprendías en un colegio o no lo podías aprender. Y creo que eso quizá puede ser un poco la diferencia de los dos deportes. Yo creo que esto ha cambiado ahora, porque además de los colegios religiosos que hicieron una labor magnífica, enorme en aquellos años, y lo que es la pura calle, hay un montón de clubes y de asociaciones deportivas, vamos a llamar civiles, laicas, que se dedican también al deporte y que son vehículos para el talento de muchos
estos jovencitos y jovencitas. ¿Y qué piensa de lo que pasa con algunas canteras? Porque yo, por ejemplo, conozco la cantera de Unicaja y sé que a partir de los 10-11 años le dicen que se lo empiecen a tomar en serio, y ya el que no quiera seguir, que se vaya a otro equipo, porque ellos nada más que quieren jugadores buenos, estrellas, que vayan a dedicar su vida al baloncesto. ¿Qué te parece eso de que a los chavales a determinadas edades se les frene la posibilidad de avanzar en este tipo de clubes potentes? No se les frena. Lo que pasa es que tú es como si quisieras llevar un cohete a la luna. En lugar de tener los mejores físicos y matemáticos, pues tener gente que le apetecía mucho hacer cuentas. Sí. No tiene nada que ver. Hay una fase del deporte que es para divertirte y hay una fase del deporte para rendir. Y el deporte de alto nivel es para rendir y no es para divertirte. Así es como entiendo yo las cosas. Lo que pasa es que los buenos jugadores hemos sabido rendir lo suficiente y divertirnos en ese proceso. Sí. Luego, una cosa que te quería preguntar, que yo creo que es bastante de interés para nuestra audiencia, no sé si la labor de Antonio Díaz Miguel o de Lolo Sáenz, más bien imagino que Antonio Díaz Miguel revolucionó un poco el mundo del baloncesto aquí en España, fue una pieza clave en todo ello. Bueno, sin ninguna duda, hombre, Antonio Díaz Miguel es uno de los entrenadores referentes en nuestro baloncesto, claro que sí. No es nuestro único entrenador, ha habido grandísimos entrenadores como Lolo, como Aito, como Pedro Martínez, como los hay en la actualidad, pero claro, eso es como hablar de pintura y no decir que Velázquez fue un magnífico pintor. Pues Antonio Díaz Miguel fue un magnífico entrenador de un nivel internacional, claro. Y gracias a él, nuestro equipo consiguió muchos de los objetivos que fuimos consiguiendo, naturalmente. Sí. ¿Y cuáles eran las claves de su baloncesto? ¿Qué aportó él de especial en los entrenamientos, en la forma de atacar, en crear un estilo propio para España? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuáles son las claves para ti más importantes? Antonio no es que hiciera un juego propio para España. Realmente Antonio heredó, como si dijéramos, el estilo de juego del Madrid de los años 70, que era un juego rápido, intenso, y Antonio lo que fue colocando fue los detalles, los pequeños elementos que hacen que tú puedas ir rindiendo. Y para mí el gran secreto de Antonio Díaz Miguel fue la capacidad de estudio que tuvo sobre los pequeños detalles que hacen que una actividad acabe siendo especialmente buena e importante o pase a ser una actividad absolutamente vulgar. Sí, el entrenador de Los Ángeles Lakers de los años 80 pues utilizó una estrategia parecida a lo que tú estás comentando, porque le pidió a los jugadores de los Lakers, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, James Worthy y todos los que estaban en esa época, que intentasen mejorar una faceta de su juego, y desde que les hizo esa propuesta, los jugadores empezaron a mejorar en pequeños detalles, muy pequeños, apenas tenían repercusión, pero sí subían un poquito el porcentaje del tiro, del rebote, y entonces justo en ese momento fue cuando llegó la época de gloria de Los Ángeles Lakers. Bueno, eso está muy bien como anécdota, pero lógicamente para que tú, mejorando pequeños detalles, puedas romper con la pana, pues tienes que ser muy bueno, ¿sabes? Entonces Antonio tuvo la fortuna de tener un grandísimo equipo en sus manos, y es verdad que él nos enseñó, nos movió correctamente para que cada uno de nosotros pudiéramos aportar lo mejor de nuestra capacidad para el rendimiento del equipo. Eso sí que es importante. Pero lo más importante es todo el camino que hay entre un niño que empieza y el jugador de alta competición del que estamos hablando. Ahí está Antonio Díaz Miguel, pero en el camino, en el itinerario, hay un montón de entrenadores anónimos que tienen el mismo o más mérito que los entrenadores que explotan las mejores capacidades de los grandes jugadores.
a nivel nacional se hizo algún tipo de estrategia para empezar a captar talento en los años 70 para que eso explotase luego en los años 80, que me imagino que sería un trabajo de cantera al principio, porque Andrés Jiménez cuenta que él vivía en un pueblo de Andalucía, que todo el mundo lo conocía, que cuando se vestía de nazareno en alguna procesión todo el mundo sabía que era él, no podía pasar desapercibido. Y cuenta que lo llamaron prácticamente sin haber jugado al baloncesto, con 14, 15, 16 años, fue cuando empezó él a jugar y poco a poco despuntó en muy pocos años. Eso quiere decir el talento que él tenía a nivel personal, pero también el buen trabajo que se hizo desde las canteras de los grandes equipos. Bueno, naturalmente todas las canteras de los grandes equipos están soportadas por infinidad de observadores, de gente que va siguiendo a los jugadores desde que tienen 10 años en los colegios. Así se hace todo, con los deportistas, con los músicos, con los matemáticos, con cualquiera. Tú te fijas en las personas más jóvenes para vehiculizar a aquellos que tienen más talento y vehiculizarlo hacia los equipos o las selecciones con más capacidad. Y naturalmente todos los grandes equipos tienen magníficas relaciones con lo que podrían ser colegios o equipos de formación que te van informando de si tienen un chaval bueno o una niña que está despuntando, y a partir de ahí pues van separándose los de la alta competición de los aficionados, de los normales. Sí, a los que colaboramos en medios de comunicación siempre nos ha llamado la atención vuestra generación olímpica. Claro, luego vino otra superpotente que yo creo que venía gracias a son como de alguna manera los frutos conseguidos por vuestros triunfos, pues invitaron a mucha gente a triunfar muchos años después. Y lo que me llama la atención de vuestra generación es lo bueno como comunicadores que sois, comentando en televisión, a ti te hemos escuchado muchas veces en las entrevistas, y luego sobre todo Fernando Roma y Juanma Iturriaga, que no sé si han estudiado periodismo, pero desde luego cada vez que cogen un micrófono lo bordan. Estos dos señores tenían que ser buenas personas para poder convivir con ellos, y gente que animaba mucho al equipo. No sé qué opinión tiene. Bueno, es que yo creo que en esa vida se pueden ser muchas cosas a la vez. Te lo he dicho, creo que al principio sí. de la entrevista. La gente no es solo jugador de baloncesto o solo presentador de televisión. Hay gente que puede o que sabe o que aprende o que le gusta hacer muchas cosas. Hay gente que es de foco y hay gente que es transversal. Bueno, pues afortunadamente todos los nombres que tú has dicho son personas que han sabido abrirse camino, porque el deporte es un hecho que te dura hasta que tienes 35 años y la vida es muy larga. Entonces hay mucha gente que a través de los estudios o a través de sus habilidades ha podido ir buscando las habichuelas para su vida y la de su familia. Bueno, la siguiente pregunta yo creo que te va a sacar un poco la sonrisa. Entre tus compañeros siempre me llamó la atención Chechu Biriukov, porque metía los triples de forma plana. Yo no sé cómo vencía a la gravedad, porque prácticamente el tiro parabólico de Biriukov era mínimo. No sé si eso tiene alguna explicación. Le preguntabais que cómo lo hacía. No sé si nos puedes contar algo al respecto. Bueno, yo desde mi punto de vista nunca he hablado de esto con Chechu, sí. Pero yo creo que él no tiraba así porque quisiera tirar así. Él tiró así o tiraba así porque aprendió a tirar así. Hay gente que aprende a tirar con más arco y hay gente que aprende a tirar con menos arco. Y eso es fruto de los entrenadores que va teniendo durante la infancia y la juventud, que te enseñen a tirar con más arco, a tirar con menos. Él, de cualquier manera, con el poco arco que daba a sus tiros, efectivamente, fue capaz de llegar a ser un magnífico tirador. Quizá tuvo más mérito que otros. Sí, la verdad que sí. Luego hay uno de los capítulos más bonitos que yo he visto, el dedicado a Mike Hansen, que cuenta que él estuvo jugando en las bases militares, la buena relación que había entre los jugadores españoles y americanos en esa época, se hacían muchos torneos. ¿Qué te parece esa época y qué puedes decir de las bases americanas? ¿Qué le puedes comentar a los oyentes de por qué ese capítulo quizás sea uno de los más curiosos, interesantes y quizá más desconocidos dentro del baloncesto español? Bueno, yo primero soy un admirador de Mike Hansen, me parece una persona excepcional y fue un grandísimo jugador, pero yo personalmente fui el que le invité
a que hiciera ese capítulo. Ese capítulo no está hecho por nosotros, Sí. está hecho íntegramente por él. Y en mi época de niño, yo nunca llegué a jugar en la base de Torrejón, Sí. pero en mi época de niño sí sé que aquello era como un reducto, como un pequeño santuario de lo que podía ser un baloncesto americano, claro, naturalmente muy deteriorado, pero que obedecía al elemento fundamental por el cual se expandió el baloncesto, que es el ejército de los Estados Unidos. El baloncesto se extendió a través de todas las colonias americanas que primero tomaron las que eran nuestras, quizá empezando por Cuba, y luego otras más. Y bueno, pues con esa influencia del deporte, del equipo, del ejército americano, fueron poniendo semilla de lo que fue el baloncesto en el resto del mundo. Y las bases americanas eran un magnífico ejemplo de esa forma de expansión del deporte. Y además, en el caso de Mike, pues se dio el caso, yo no conozco muchos más, que un niño educado allí como americano, pero hijo de española, pues tuvo luego la fortuna de poder jugar al máximo nivel dentro de lo que era el baloncesto europeo o español. Creo que era una cosa interesante, curiosa, y por eso le invité a que escribiera ese capítulo. Sí, sí. Luego, con respecto a jugadores de la NBA, jugadores europeos, españoles, para ti, ¿quiénes han sido los mejores? Nos puedes decir, yo que sé, un par de jugadores americanos, un par de jugadores españoles o alguno europeo. A mí el que siempre me ha llamado más la atención, aparte de Luka Doncic, que está ahora de moda, Dirk Nowitzki, pero así, ¿cuáles han sido para los mejores jugadores de baloncesto, a tu juicio? Bueno, mira, para mí yo idolatro a un jugador con el que conviví, que era Mircea Eliasic, y ahí me quedo. O sea, para mí, yo no he visto a los 17, 18 años un jugador con una expresión tan excelsa de lo que era el baloncesto de este chico, de Mircea Eliasic, que luego tuve la fortuna de ser su compañero durante mucho tiempo en el Madrid y en la selección europea. Y el resto, en el deporte, de decir quién es el mejor, sobre todo en el deporte que no se puede cronometrar y que no se puede medir. Sí. Nowitzki es mejor que Radja, o Radja es mejor que Divac, o Sí. Divac era mejor que Sabonis, o Sabonis mejor que Marchulenis, o que Petrovic, o que Belov. Es imposible contestar, digamos, con rigor a la pregunta que tú me estás pidiendo. Cada uno de nosotros, en función de lo que vivimos y de cómo lo vivimos, pues tenemos más o menos idolatrado a algún jugador o algunos jugadores, pero los demás, todos los que han nombrado, son grandísimos jugadores, no son los únicos ni serán los únicos. Sí, mi jugador favorito siempre ha sido Magic Johnson, en el aspecto de que yo no he visto cosas igual haciendo unos pases como esos, pero luego Marchuleni, uno que has comentado, me gustaba mucho, Chris Mullin, jugadores que entran dentro de los escoltas, los bases, que yo como soy pequeñito, pues quizás me gustan más ese tipo de jugadores. A mí una cosa que siempre me ha llamado la atención de los en base sobre todo es la velocidad que tienen, la capacidad de pensar en cada momento, y un jugador que siempre me ha llamado mucho la atención es cuando Oscar Smith Becerra tiraba los triples en contraataque, que daba rabia porque a veces no los metía a nosotros, pero siempre me ha llamado la atención cómo se puede tener la calma de tener la posibilidad de hacer una bandeja, pararse y tirar un triple. Bueno, porque esos son los jugadores, no juegan como autómatas. Los jugadores juegan por sensaciones y por emociones. Y entonces un jugador, cuando en lugar de dejar una bandeja y ve que va muy solo, prefiere tirar un triple, porque antes ha valorado que aunque no lo meta, tiene muchas posibilidades de coger ese rebote y de meter una bandeja. Luego es como ampliar las posibilidades de cómo conseguir el objetivo que estaba persiguiendo. Por lo tanto, yo creo que Smith Becerra, has dicho un ejemplo de alguien que optimizó enormemente lo que era su juego, y eso lo hace no solamente Smith Becerra, sino los jugadores mediocres
también hacen eso habitualmente, sí. Sí, sí. Y ya para finalizar, no sé si has podido en alguna ocasión ver algún documental o alguna película sobre baloncesto, y nos gustaría que nos hablases pues de eso, de los valores del baloncesto, de alguna película que recomendaría a nuestra audiencia o algún documental que merezca la pena con respecto a esos valores. ¿Y qué valores para ti tiene el baloncesto? Porque siempre dejamos un hueco, hacemos una pequeña pregunta relacionada con la fe o los valores que transmiten las películas o el deporte en este caso. Bueno, yo creo que cualquier actividad humana bien expresada está llena de valores, si se expresa bien, o está lleno de contravalores si se expresa mal. El baloncesto, el deporte, el conocimiento en general, normalmente siempre le decimos esos son valores. Bueno, son valores siempre que los personajes, que los jugadores actúen como tienen que actuar. Si no actúan bien, si en conciencia no pueden defender su actuación, dejan de ser valores y acaban siendo contravalores. Eso es lo que ocurre con los jugadores que simulan, eso es lo que ocurre con los jugadores que pierden tiempo, eso es lo que ocurre con los jugadores oportunistas que se benefician del trabajo de muchos para lucir ellos. Por lo tanto, no creo que el baloncesto en sí, que el deporte en sí sea un banco de valores, pero sí, lógicamente, soy de los que entiende que el baloncesto, el deporte en su mejor expresión, sí puede ser un plano, puede cubrir una parcela educativa muy importante para los jovencitos, para educarse en cómo hacer las cosas bien independientemente de las cosas que tú quieras conseguir. Una cosa en la vida es lo que tú quieres conseguir y otra cosa es lo que tú mereces, ese logro, y lo que tienes que dar, a pesar de que consigas todo lo que quieras para que la sociedad, el equipo, el colegio, tu sociedad, tu país o tu ciudad sea lo mejor. Porque cuanto más sepamos cada uno y más valores pongamos en nuestra actividad, pues lógicamente la sociedad será más rica. Ahora, si nuestra posibilidad de aprendizaje y de mejora la convertimos únicamente en un tesoro para nosotros y no lo ofrecemos a nuestros compañeros, lejos de ser un valor, acaba siendo un contravalor. Para finalizar, la definitiva, como diría Ángel Garó, es con respecto al tema de la presión. Por ejemplo, a mí se me da muy bien jugar un 1 contra 1 en un campo de baloncesto, jugar con un amigo, y en ese tipo de juegos se me da muy bien, pero en equipo me descolocaba mucho. Luego recuerdo, por ejemplo, el caso de Alberto Herrero, que durante un tiempo en la selección le costó mucho anotar, hasta que de alguna manera se liberó de la presión y empezó a convertirse en una auténtica estrella también en la selección, que ya lo era en el Real Madrid. ¿Cuál es el truco que le diría a los chavales que son muy responsables o que la presión les puede, a veces cuando practican un deporte o cuando tienen que aprobar un examen? ¿Cuál era tu truco? Y ya con esto ya finalizamos, para liberarte un poquito de la presión. Bueno, yo no he tenido trucos para liberarme de la presión. Yo creo que la presión solo está al alcance de los elegidos y con la presión se vive, y no creo que la presión de jugar un partido, de ganar o de meter una personal sea mayor que la que tiene que tener un trabajador que está a punto de perder su trabajo o de que tiene que hacer frente a una cosecha que viene estropeada por la climatología. En el deporte profesional lo de la presión es una historia, ¿sabes? No tiene más razón de ser. La presión va unida a la vida, va unida a nuestro destino y va unida a lo que son las personas que están a nuestro alrededor. Y naturalmente el jugador que no pueda soportar, que tiene 18.000 personas viéndole en directo y que chillan cuando lo haces mal o aplauden cuando lo haces bien, el que no entienda eso, pues que se dedique a otra cosa, porque no es su campo. Juan Antonio Corbalán, un renacentista del siglo XXI, nos ha encantado tu libro. Eso no estaba en mi libro de historia del baloncesto de Almuzara. Te damos las gracias por haber contado con nosotros y haber participado en este programa llamado, como tú eres una estrella, Directo a las Estrellas. Muchísimas gracias. Si quieres pasar un verano entretenido, no puedes perderte mi libro,
La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Como si se tratara del mismísimo Don Pelayo, a lomos de su caballo, en los lagos de Covadonga. Pues es asturiana, Susana García analiza el cine con acierto y profundidad. Este mes queremos presentaros un nuevo recurso para el nuevo curso pastoral y educativo, muy interesante para agentes de pastoral, catequistas y educadores, las joyas de cine espiritual. Con motivo del 20 aniversario de la Semana de Cine Espiritual, desde el equipo de coordinación se van presentando a lo largo de todo el curso 20 joyas de cine espiritual de estos últimos años. Por un lado, hay seleccionadas 10 películas que no han llegado a participar en la Semana de Cine Espiritual, pero que son consideradas joyas del cine espiritual de gran calidad, algunas de ellas de animación. Y por otro lado, 10 documentales interesantes para trabajar la apertura, la trascendencia y otros temas. Todavía faltan un par de ellas por colgar en la web, pero para primeros de noviembre ya estará lista toda la sección y sus recursos, tanto guías para trabajar la película con actividades como las guías de agentes de pastoral o del profesor que incluyen las soluciones. Las actividades pueden ser diálogos en torno a aspectos clave de las películas, como relacionados con los valores y conflictos de los personajes, como pequeñas propuestas de investigación sobre algún tema pastoral o educativo relacionado. ¿Y qué películas tenemos? Pues desde clásicos de animación para toda la familia como El Príncipe de Egipto, José Rey de los Sueños o El Hombre que hacía milagros, que nos acercan a historias de los patriarcas, Moisés o Jesús de Nazaret, a películas como Natividad, con una cuidada ambientación y documentación histórica, teológica y arqueológica en el marco de la historia de la salvación. Hay varias propuestas de cine y literatura como Crónicas de Narnia, El Señor de los Anillos o Vivir para siempre de Gustavo Ron, muy relacionada con la búsqueda de sentido y las grandes preguntas, temas clave en el cine espiritual. Y para los jóvenes adultos tenemos 2 propuestas de grandes directores: La Misión, la historia de la labor evangelizadora de los misioneros jesuitas con los indios guaraníes, y Pena de Muerte, una impactante e inspiradora película basada en la historia real de la hermana Helen y su labor pastoral en la cárcel, así como su acompañamiento humano y espiritual a uno de los presos en el corredor de la muerte. En cuanto a documentales, tenemos propuestas tan interesantes como los recientes Libres, sobre la vida contemplativa y la vocación de personas de diferentes edades que han decidido dejarlo todo para seguir a Dios en una vida de clausura, oración, trabajo en silencio y vida comunitaria. Y también El cielo no puede esperar, sobre la vida del joven santo Carlo Acutis. Ofrecemos guías para varios documentales como Vivos, sobre la Eucaristía y la Hora Santa, o para Cebes, sobre la Semana Santa de Sevilla, así como del Papa Francisco o la Madre Teresa de Calcuta y su labor caritativa con los más pobres de entre los pobres. Muy interesante para jóvenes son el documental Eras una fe, sobre 2 jóvenes que viajan por el mundo buscando comunidades cristianas minoritarias o perseguidas, o el documental La Carta, que se puede ver en YouTube y que difunde las enseñanzas de la encíclica Laudato Si en diálogo con la voz de los pobres de la periferia, la voz de la juventud, la voz de los indígenas y la voz de la vida silvestre en defensa de la sostenibilidad de nuestro planeta. 20 propuestas que son un recurso imprescindible para todo agente de pastoral. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.